Gracias, querido Luis. Doctor Luis Medina Ruiz, el gusto de saludarlo. Buen día. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo está usted? Doctor Juan Pablo Molina, buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, decíamos la buena noticia en materia de salud que han pasado más de 110 días sin caso de dengue acá en la provincia de Tucumán, doctor. Sí, así es, 111 días. Nosotros los contamos porque cada día que pasa es muy importante porque son días que le vamos restando a la epidemia y lamentablemente eso no está ocurriendo en el país. En el país no dejó de haber casos, lamentablemente en todo el invierno, en toda la región del NEA, Formosa, Chaco, Misiones, en todo el norte, en Salta hubo casos, por supuesto Bolivia, Brasil y Paraguay, muchísimos casos, en este momento muchos casos, y lamentablemente tuvimos la noticia de que en Córdoba 2 casos autóctonos. Eso quiere decir que el virus está circulando ya hace tiempo y de pronto han surgido 2 pacientes que encontraron que no habían viajado, por lo tanto se contagiaron en el propio Córdoba. Así que eso es preocupante porque hay una gran presión epidemiológica. ¿Qué rol está teniendo el tema de la campaña de vacunación y cómo está la campaña acá en la provincia de Tucumán? Bueno, muy bien, es la campaña más avanzada en el país y además la campaña de la vacunación está dentro de un programa integral provincial que lo lanzó el propio gobernador de la provincia, donde cada uno de nosotros, el Estado y la comunidad, hace la tarea que tiene que hacer, el descacharreo, el sacar los recipientes que puedan transformarse en criadero de mosquitos, la consulta precoz, y la vacuna va muy bien, cerca de 50.000 dosis colocadas, que eso no está ocurriendo en ninguna parte del país. Somos la provincia que más vacuna compró. La verdad que cuando el gobernador tomó la decisión de comprar fue muy oportuno, porque hoy si quisiéramos comprar esta cantidad no hay en el país. Y por supuesto pidiéndole a la población que ya tiene la indicación, que son el personal de salud, seguridad y educación, que se vacune, los que no se vacunaron todavía, los que ya haya pasado 6 meses de haber tenido dengue ya tienen la posibilidad de vacunarse, y los que se colocaron la primera, que se coloque la segunda a los 3 meses de haber colocado la primera. ¿Qué sector etario hoy recibe el beneficio de gratuidad de la vacuna? Hoy estamos entre 15 a 24 años. Sí. Todos los chicos que han nacido desde el 2000 al 2009 ya se pueden vacunar, solamente llevando el documento, en cualquier lugar de la provincia. ¿Y qué tiempo lleva la formación de los anticuerpos desde la primera aplicación? Esta es una vacuna diferente. Otras vacunas, por ejemplo, del COVID, uno se colocaba la primera dosis y a los pocos días, 15 días, ya había cierta inmunidad. Esta vacuna necesita 2 dosis, es una vacuna diferente que tiene la característica de ser a virus vivos y atenuados, y necesita 3 meses de todo un proceso dentro de nuestro cuerpo, y luego de la segunda dosis, a los 3 meses, ya a los 10, 15 días tenemos una buena inmunidad para evitar una enfermedad grave. Bien, ¿por qué la presencia del doctor Juan Pablo Molina? Porque hay un servicio que la gente debería conocer, que lo tiene el sistema de salud, y que es el tema del cuidado de los chicos. Sí, así es. Bueno, Juan Pablo Molina con su equipo, que son 20 integrantes, nos llena de orgullo en la provincia. Nosotros hemos tenido visitas destacadas a nivel mundial. La doctora Margarita Cañadas, que es de España, una especialista en autismo, en neurodesarrollo, que vino acá y nos vio como un faro en la Argentina, donde nos decía que lo que estábamos haciendo acá no se hacía en otras en muchas partes del mundo, y mucha gente que iba para allá nos referenció y estuvo prácticamente 10 días en la provincia y lo tomó al doctor Juan Pablo como un modelo donde muchas personas se pueden formar. Nosotros tenemos un centro provincial de neurodesarrollo donde se hace diagnóstico de TEA. Se hace el diagnóstico o se descarta este diagnóstico y por supuesto se recomienda las acciones a seguir. Así que tenemos un equipo ahí en la provincia donde estaba la Junta de Discapacidad en la calle Alberdi, donde trabaja muy seriamente y donde tenemos los mejores profesionales del tema. Y que también se trabaja en forma conjunta con el área que conduce también la doctora Hortensia, Juan Pablo, ¿no? Se trabaja en conjunto con la Junta de Discapacidad, también con el Ministerio de Educación, porque está todo articulado. En la atención de los niños es fundamental articular eso, la parte educativa, con la parte de salud, con la parte de desarrollo infantil, el cuidado en los hogares también, la crianza, fundamental. Nos ponemos en el papel de abuelo de papá y hacemos consulta como que estamos en tu consultorio. Y la pregunta es, ¿qué es TEA? TEA se define así el trastorno del espectro autista,
que se caracteriza justamente por una alteración en 3 áreas fundamentales, que es la comunicación, la socialización y ciertos aspectos de la conducta del niño que hay que tener en cuenta. Esos son los criterios. Después hay cuestiones agregadas que pueden o no estar, que tienen que ver con también trastornos sensoriales, a veces cuestiones relacionadas, digamos, a reacciones que muestran los chicos que no son comunes y que muchas veces son como el primer signo de alerta para los padres, pero en sí lo central del trastorno del espectro autista es la dificultad que tiene un niño para poder comunicarse e interactuar, fundamentalmente. ¿A partir de qué edad el chico comienza a dar señales como que sea de alerta para el papá, para la mamá, para los abuelos, para los familiares? ¿A partir de qué tiempo de vida? En la mayor parte de los casos, aproximadamente al año y medio, 2 años ya, que es el momento en que el chico expande la comunicación, la interacción, ya se hace más intencionado para interactuar con su medio, y eso no está sucediendo, es como el primer signo de alerta, y es justamente cuando el chico no responde cuando lo llaman, no mira los ojos, no establece comunicación a través de gestos o las primeras palabras, y entonces ya ahí es como que uno, y en general las madres ven estas cuestiones, ¿no? O sea, las madres son bien atentas a este tipo de cuestiones. Bien, no somos psicólogos, no somos profesionales, pero al menos preguntamos a los que saben. También está la situación individual de la mamá o del papá, cómo toman esta situación de la aceptación de las señales que está dando el niño, ¿no? Y es muy diferente, o sea, entre el padre y la madre, no digo que sea una regla, pero en general, bueno, muchas veces son las madres las que pasan más tiempo con los chicos y están como alertas porque hay mucha información. Realmente hoy por hoy el sistema de detección de este tipo de signos de alerta es bastante alto porque hay mucha información a nivel internet, en los programas de televisión, en diferentes lugares, en las redes. Sí. Y entonces esto hace que justamente la detección sea más temprana. Claro, pero también hay una alerta, Juan Pablo, perdón, ¿no? Que tiene que ver, ¿por qué decíamos vamos a hacer las consultas como si estuviéramos en tu consultorio? Porque no se puede buscar toda la solución en el doctor Google. No, yo creo que es como un disparador porque empieza la preocupación, la madre busca o lee algo o alguna persona que tiene otro niño con diagnóstico parecido asesora a ese familiar y ahí sí empiezan ya las consultas. Lo que pasa es que en esas consultas a veces quizás van primero a una fonoaudióloga, después pasan a una psicóloga, después finalmente llegan a un médico que pueda verlas. Casi siempre es el pediatra, porque el pediatra es el que hace el seguimiento del chico los primeros 2 años de vida principalmente. Y esto en general ha llevado a que la tasa de consulta sea cada vez más temprana. Así todo hay demoras en el diagnóstico desde que empieza la preocupación de la madre hasta que llega efectivamente un diagnóstico. Bien, se conoce a ciencia cierta, científicamente, porque este es un tema que en algún momento era un tema tabú, así como el tema de las enfermedades de vacío emocional, espiritual, era tabú, no se lo podría tratar en algunos medios y teníamos que tener mucho cuidado a la hora de abordar alguna opinión con respecto a este tema. Porque nos llama la atención la cantidad de casos que se están dando últimamente. Recuerdo 2 o 3 películas. 2 o 3 películas y uno decía, existe esto y existe. Ahí tenemos, por ejemplo, la más clásica es la de Tom Cruise con Dustin Hoffman. Rayman. Después está la otra, hay 2 o 3 películas que ahí la teníamos seleccionada, que eran casos aislados. Y hoy lamentablemente las cifras siguen creciendo, Juan Pablo. ¿Se sabe a ciencia cierta por qué? Hay un parámetro que es fundamental de explicar, que los criterios de ingreso, los criterios clínicos para definir trastorno del espectro autista han cambiado con el tiempo. Y esto hace también que sea más amplia la mirada, y antes se tenía en cuenta el autismo solamente como los casos de esas películas. Que estamos viendo ahí, ¿no? Claro, Rayman, sí. Que bueno, eso son casos paradigmáticos que hoy por hoy quizás no está bueno encasillar al autismo solamente en un caso parecido a ese de la película, sino más bien entender que es un espectro donde ese grado de alteración de la comunicación, de la interacción y de la conducta puede ser muy variado. Por eso existen diferentes niveles de severidad también, de acuerdo al compromiso y a la cantidad de apoyos que necesitan. ¿Cuántos niveles tenemos? Tenemos 3 niveles de severidad. Bien, y el otro dato curioso es
que en el padrón masculino y femenino son más casos en los varones que en las mujeres. Sí. Eso también se está investigando. Eso ya estadísticamente está muy clara y seguimiento de pacientes a lo largo del tiempo, y está establecido en una proporción de 4-1 a favor del varón. Eso es igual para casi todos los trastornos del desarrollo. Eso en cuanto a la comparación frecuente. varón-mujer. ¿Y cuántos casos de cada 100 nenes, cuántos casos se presentan? Se calcula más o menos una proporción a nivel mundial de un caso cada 100. Mucho. Es muchísimo, porque es casi igualando la prevalencia que puede haber de otras enfermedades que uno conoce, como el asma infantil, la diabetes infantil. Muchísimo. Y el otro tema que también nos llama la atención, y esto aportamos también con el doctor Luis Medina Ruiz, antes estos temas no se trataban, no se los conocía, existían ya estos casos muchísimos, no en los niveles que tenemos hoy. Sí existían, y quizás eran caratulados o clasificados con otros diagnósticos. A veces eran diagnosticados como retraso mental, o a veces con problemas de atención o de aprendizaje, y hoy por hoy sabemos que el estudio de estas cuestiones es mucho más amplio. Un chico puede llegar por un retraso del lenguaje de la consulta, puede llegar por un trastorno del aprendizaje, puede llegar derivado de un docente que refiere que el niño tiene trastorno de conducta dentro del aula, y cuando uno empieza a ampliar la mirada y puede hacer una evaluación completa de ese niño, empieza a ver que hay características que están de base y que el chico ya trae desde el nacimiento, lo que pasa es que se hace más evidente en ciertas edades. Claro, ahí está llegando justo la profesora Susana Montaldo para hablar de educación. El sistema educativo tiene modificaciones, dice que se quiere mejorar la calidad educativa modificando la aplicación del sistema a nivel nacional en la primaria, especialmente la secundaria. Los futuros docentes también van a tener que tener otro tipo de formación y enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Totalmente. Me parece que es un cambio que se viene dando si lo comparamos, por ejemplo, con lo que sucedía hace 20 años, donde estos chicos no ingresaban a la escuela común. Hoy por hoy están en la escuela común, los docentes tienen ese desafío y realmente siempre se muestran muy interesados en participar en todo lo que son las formaciones que a veces damos nosotros o que se ofrecen a nivel también virtual. Porque, bueno, ya tienen el chico en el aula y tienen que buscar estrategias para poder incluirlo y poderlo hacer parte, digamos, de ese proceso de aprendizaje. Bien. Vamos a la parte social, doctor, que tiene que ver también con este sector que se debería visibilizar más, que es los indicadores de pobreza que se vive en el país. Muchas familias tal vez tengan la posición económica como para llevarlo al nene al psicólogo, al fonoaudiólogo. Esto no debe tener una barrera sanitaria. El sistema de salud es abarcativo, pero tal vez la mamá o el papá en algunos sectores sociales no tienen la posibilidad de acceder. ¿El sistema que conduce Juan Pablo es totalmente gratis? Es totalmente gratuito y mire, una novedad, una noticia que quizá le va a dar a él con más profundidad. Primero, que este es un sistema público, gratuito, absolutamente. Segundo, que se abre a la comunidad, es un centro formador de distintas localidades del interior. Nuestros profesionales fonoaudiólogos, médicos, rotan por el centro. Y él ayer estuvo en Quilmes, donde directamente Quilmes Profundo, para hacer diagnóstico de familias. O sea, acá el acceso a la salud, gracias a Dios, bueno, y por decisión del gobernador, es para todo el mundo igual. O sea, hay personas que pueden tener obra social y tampoco pueden tener acceso, pero nuestro centro está abierto y eso es una buena noticia, porque no sé si querés contar. Esta experiencia en la zona de los cerros, porque sí, para no confundir, no tenemos los Quilmes en la zona oeste, tenemos Quilmes Los Sueldos en la zona este. Esto se dio en los valles. En los valles, sí. Bueno, es un modelo de atención que estamos tratando de aplicar para justamente lograr más acceso a pacientes que son diagnosticados y que se los sigue y se hace una intervención que se llama centrada en la familia. La idea justamente es poder trabajar con las familias. A veces las familias no pueden venir allá, nos contaban que más o menos el precio con el pasaje para que venga el padre, la madre y la niña eran aproximadamente 100.000 pesos, que no tiene la familia para venir. Nosotros lo que hicimos fue ir al domicilio, pero articulamos con la escuela, con el CAPS, y fue una experiencia realmente espectacular porque después fue poder llegar a la casa de esta niña con autismo
y realmente poder ver cómo también viviendo ahí se pueden aplicar estrategias para que ese padre haga el acompañamiento de su hija hasta en una zona rural alejada y sin recursos, por así decirlo. Perdón, Juan Pablo, teniendo en cuenta que habitualmente decimos lo que vivimos en la capital, no, la gente que vive en los valles vive de una manera mucho más sana, más natural, comen lo que produce, está lejos de las redes sociales, no tiene el daño visual de la invasión de la tecnología. ¿También en esas zonas se están dando casos? Sí, no hay prevalencia según área, o sea, eso han podido ver que realmente no es más prevalente en las ciudades que en el campo, o sea, se da de diferentes formas, o sea, el diagnóstico también existe y se da en una proporción muy parecida. Entonces, si bien se están estudiando factores ambientales entre las causas, todavía no hay nada determinado en concreto, pero realmente lo que uno ve en la calidad de vida y en la forma de vida que llevan en la zona rural, así como también en la forma de educación, la educación plurigrado que hacen a veces las maestras, realmente uno ve una flexibilidad mucho más grande que posibilita que el chico con ese diagnóstico tenga como otra vivencia de la que tiene el chico que está en la ciudad y que además está todo el tiempo con las pantallas, por ejemplo. Esta niña vivía en el campo con su papá, compartían la crianza con la madre que vivía en Santa María y realmente la experiencia es increíble porque la niña muestra avances realmente muy marcados. Y no es que esté accediendo específicamente a un tratamiento, sí va al centro de los Menires en Tafí del Valle, pero va 1 o 2 veces al mes. Y entonces realmente eso uno ve que también el trabajo lo hace el padre y la madre en la casa, que eso es algo que hay que tratar de cambiar el paradigma de creer que llevando a un chico a una sesión de psicología, a una sesión de fonoaudiología, eso va a hacer que cambie todo en su desarrollo. Es fundamental el cambio que se da puertas adentro en la casa, y también con el contexto del chico, no necesariamente solo los padres, sino el resto de la familia también. El que se despierta en Argentina o en gran parte del mundo ve los títulos y quiere salir corriendo, ¿no? Porque también la invasión de noticias, y muchas veces la que más vende son las malas, tiene que ver lo emocional también con este tipo de espectro, Juan Pablo, porque una persona que sale motivada, el que Dios te bendiga, a ponerle fuerza, a tratar de transmitir positivismo, pero la realidad interna de cada persona es totalmente distinta. ¿Está afectando también esto en los chicos a venir? Bueno, no es menor que las madres embarazadas ya registran niveles de estrés que son altísimos. Eso está registrado además en estudios donde se mide el cortisol, por ejemplo, de las madres embarazadas. Eso no es menor ya en el neurodesarrollo del chico cuando empieza en el embarazo nomás. Y después también las condiciones de pobreza, más discapacidad, más falta de acceso, muchas veces también empeoran esto. Pero ni hablar que son familias que por lo general tienen una base de estrés muy alto. Entonces, que incluyan la paciencia, el tiempo de espera, en un mundo donde no existe eso, no incide, digamos, positivamente. Esas cuestiones, creo, se viven de otra manera en las zonas rurales. Y entonces uno ve que el comportamiento de los chicos también es diferente en esas situaciones y hasta también, como yo le explicaba, los maestros dentro de esas escuelas rurales que tienen otra llegada a los chicos, la experiencia también educativa es diferente. A ver, vamos a hacer una comparación. ¿Qué incidencia tiene también los medios de comunicación, ¿no? Después podemos hablar de la disputa del hombre para tener más poder, más dinero, cuánto se invierte en las armas nucleares. Vemos que hay más velocidad en la destrucción que en la construcción. La incidencia que tienen los medios de comunicación también, ¿no? Porque recién hablamos que vuelve el Chavo. El Chavo era inocente, era objeto muchas veces de burla, de bullying. No estaba el celular. No. Después vino otra franja etaria que se crió con la granja de Zenón. El papá, ¿qué hacía? Lo ponía en la televisión, la mamadera y ver la granja de Zenón. Hoy vino el celular. El celular, bien utilizado, por supuesto, ustedes lo necesitan. ¿Qué impacto ha tenido negativamente el tema de las redes sociales y la adicción a la pantalla? Muchísimo impacto. Además, no solamente, bueno, es el celular que es el aparato, pero lo que son las redes,
¿Qué droga provoca en la mente del chico? Y los mecanismos para mantener al chico enganchado, como también muchos adultos, obviamente, como ser los reels o esos videos que se reproducen automáticamente una y otra vez, solo hacen y generan un sistema a nivel cerebral de querer seguir con eso, o sea, sin poder dejarlo. En un niño que está en desarrollo, en un cerebro que está en desarrollo, eso todavía afecta más. Y en chicos que además, como los chicos con autismo, tienen patrones de conducta repetitivos, tener el acceso continuamente a los mismos videos una y otra vez hace que muchas veces el patrón del lenguaje, el primer patrón del lenguaje que tienen, tiene que ver más bien con diálogos o cuestiones que ven continuamente en las pantallas. Entonces, esa cuestión es realmente muy preocupante a distintos niveles, tanto sobre el desarrollo normal como también sobre chicos que ya tienen alguna alteración del desarrollo. ¿Cómo le llegás al papá, a la mamá, a decirle, por favor, deje el celular y el padre te puede responder, ¿y quién se ocupa de mi actividad laboral? ¿Cómo hago para...? Sí, muchas veces la intervención centrada en la familia lo que incluye es poder preguntarle a la familia cómo son sus costumbres de sueño, de uso de pantallas, de cuidados, cómo se distribuyen el cuidado del chico, si tienen o no trabajo. O sea, la intervención centrada en la familia va en entender qué está pasando con esa familia para poder armar una estrategia de abordaje que no sea solamente sacar al chico y meterlo en un consultorio, sino que trabajar en la solución de todas esas cuestiones. En este caso de Quilmes, por ejemplo, una de las soluciones que se estaban buscando era conseguirle al padre un módulo habitacional que esté más cerca de la escuela para que de esa forma pueda hacer el cuidado de la niña de otra manera. Y eso también ya estaba en trámite y que sea eso también resuelva buena parte de algunas de las cuestiones de traslado que tiene. Son 20 kilómetros desde la escuela hacia adentro, hacia las montañas. Entonces, eso para poner el ejemplo de un caso. Pero en esto tenemos muchísimos casos. O sea, uno que va recorriendo la provincia o que recibe rotantes que están trabajando en la zona del interior, esta problemática es igual en todos lados. Le pido disculpas, doctor, nos aceleramos acá en conversar con Juan Pablo, porque quiero agradecer también la cantidad de medios que se están sumando a instalar programas de esta naturaleza. Nuestra intención siempre ha sido volcar algún tipo de espacio dentro del programa para alentar a los papás y hablar de estos temas, ¿no? Cadena 3 ha instalado hace pocos días también una apertura para comenzar a hablar de un tema que era tabú, que decíamos el tema emocional, los vacíos, cómo llenar la parte espiritual, cómo llenar los vacíos que se están dando últimamente y esta carrera por el materialismo, el poder y toda la situación que nos está tocando vivir. El medio ambiente, quiero volver al tema del medio ambiente, porque hay carrera a ver quién hace el cohete más rápido para llegar a la Luna, cuándo vamos a ir a vivir en Martes. Todo eso que ha invadido la tecnología, ¿podría tener algún tipo de incidencia en la calidad de vida y por qué se estén dando tantos casos en el espectro autista? Las líneas de investigación en el autismo, o sea, se desarrollaron muchísimo en lo que es el estudio de toda la parte neurobiológica y genética, que en eso también hay grandes avances y se han visto ya marcadores genéticos específicos que no se usan para un diagnóstico, pero ya se saben y están identificados. Porque esto es un trastorno que tiene un componente neurobiológico con un origen genético y el entorno que también incide en todo esto que estábamos hablando recién. Sí. Dentro de los estudios que se están haciendo para investigar causas posibles ambientales, se están investigando todo lo que son radiaciones de celulares, de antenas, de fumigaciones a población. Sí. También se está estudiando cuestiones relacionadas a la parte alimenticia, o sea, todo eso incide. O sea, pero hay que dejar en claro que eso está todavía en una etapa de investigación y mucha gente ya está pregonando de que esa es la causa del autismo y hay que decir que no. Tranquilo, que se está investigando, claro, pero no, de chaval la edad con el doctor Luis Medina Ruiz. Luis, quien tuvo la posibilidad de disfrutar de la tierra familiar, iba al fondo y cosechaba el tomate con sabor a tomate, el damasco con sabor a damasco, el durazno con sabor a durazno. Hoy vas a la verdulería y hay un sabor que no es el mismo de nuestra infancia. La calidad de los alimentos, el azúcar refinada y todos los agroquímicos que se utilizan, ¿también se está investigando, Juan Pablo? Bueno, de eso hay una línea de investigación gigante que tiene que ver con la microbiota, que justamente hoy por hoy se está investigando la relación que tiene con el funcionamiento cerebral, la absorción de alimentos de este tipo, qué produce, qué pasa. Pero bueno, como te dije, Omar,
es una cuestión que está todavía en investigación y que hay que tenerla en cuenta, pero no ya, como algunos grupos dicen, determinarla como causa del autismo y a partir de eso... No estigmatizar, digamos. Es que lo que pasa muchas veces, los padres desesperados van viendo diferentes noticias en esto que hay un bombardeo y van a cualquier lado, van a lugares a buscar soluciones mágicas que todavía no existen y que más bien van por esto de modificar ciertas pautas del entorno del niño y poder ayudarlo desde ahí, porque realmente el chico hay que también detallar de que el diagnóstico de autismo, una vez que se realiza en forma temprana, en general la mayor parte de los casos tiene una evolución favorable. ¿Por qué? Porque el chico va adquiriendo habilidades de comunicación, de interacción, ingresando a un sistema educativo que lo contiene, entonces eso también sucede. ¿Puedes acercar una idea, doctor? Le pido mil disculpas, usted es el ministro, está el gobernador, están ellos, usted es especialista, porque en esta avanzada que tienen la famosa... el streaming, uno todavía no se ayornó ese tema, seguimos con el Nokia 910, pero existen, que se han utilizado para que la gente pueda acceder a través de lo público, digamos, que lo pueden hacer a través de la Secretaría de Información Pública, de instalar este tipo de espacios para que la gente sepa. Nosotros no tenemos tal vez el tiempo, nos gustaría seguir conversando, porque como Juan Pablo Molina debe haber muchos profesionales en Tucumán, pero él por suerte le está visibilizando este tema y que es un servicio totalmente gratuito. Así que muchas felicitaciones por el hecho de haber incorporado este sistema y a Juan Pablo, que se vino a Tucumán. Sos tucumano, por supuesto. Soy tucumano, sí. ¿Has estudiado acá en Tucumán? Sí. ¿Te recibiste a dónde? Me recibí en la Universidad Nacional de Tucumán, acá en la Facultad de Medicina, después hice mi residencia de pediatría en el Hospital de Niños, y ahí sí después hice mi subespecialidad en el Hospital Garrahan. Porque muchas veces nos pasaba con tantos médicos amigos, ¿no?, que siempre querían ser atendidos por el médico en forma personal. Cuando decían, no, tengo que ir al doctor Capolungo y tengo que esperar una hora. Bueno, lo que pasa es que el doctor Capolungo le dedicaba una hora a sus pacientes, porque iba al doctor Wapsi y lo atendía una hora al paciente, porque iba al doctor Mario Jiménez y te atendía una hora. Y muchas veces todos quieren llegar a Juan Pablo, y Juan Pablo también tiene sus actividades. Pero tenés un equipo interdisciplinario, Juan Pablo. Pero eso que acabas de decir es muy importante, porque nosotros eso fue algo que discutimos en su momento cuando abrimos el servicio en el Hospital Avellaneda. Se defendió a muerte eso del espacio de una hora para la atención del paciente, de una hora, que es algo que es difícil sostenerlo porque la demanda es gigante, pero eso fue algo muy a favor también de poder explicar bien el diagnóstico, acompañar a las familias. Y también acá debe entrar el entorno familiar. ¿Por qué? No es fácil contarlo, ¿no?, y contenerse. Ver a un abuelo intentar abrazar a un niño y que la reacción del niño no sea de reciprocidad, uno que es testigo por ahí lo ve, no es fácil. Por eso digo que es una cuestión emocional que se la debe tratar en familia, ¿no? El abuelo que pretenda abrazar al niño y el niño reacciona. Totalmente, es fundamental eso, porque siempre digo, el diagnóstico posibilita de que los padres, los abuelos, el niño no está haciendo eso porque rechace su cariño, porque no quiere, sino que tiene otras formas de expresarlo y otras formas de recibirlo también. Cuando los padres y su entorno van entendiendo esto, se da otro modo de convivencia que nos hace aprender que no todos nos comunicamos de la misma forma, ¿no? No aceleramos, pero bueno, no, pero es bueno esto. Perdón por la iniciativa, la idea, doctor, por ahí se me surgen algunas ideas. Pero para incorporar a través del sistema público esta comunicación de streaming, para hablar de estos temas que hay que tratarlo en algún momento y adecuarlo también al sistema educativo. Por eso decía que llega la profesora Susana Montaldo con una buena noticia, porque se va a incorporar la escuela ocurrente acá en la provincia de Tucumán, porque también el sistema educativo debe colaborar para evitar que el chico que sufre algún tipo de trastorno no sea víctima de bullying. Porque el chico aprende rápido en el celular, pero no le enseñan a tener sensibilidad a través del celular. No, la empatía. Hace poco, yo creo que está sucediendo eso, ¿no? Porque desde el sistema educativo también muchas veces fuimos a dar charlas, y una de las últimas charlas que di fue sobre empatía. Y los chicos respondían de una forma que increíble. O sea, realmente hay un trabajo que se está haciendo también, me parece, desde el lado del bullying y de esto, de generar otras formas de ver al compañero. Y creo que también la inclusión
beneficio también lo tienen los compañeros principalmente, que van entendiendo que hay chicos que se pueden comunicar de otra forma, que pueden ver el mundo de otra forma y que pueden hablar o comportarse de otra manera, y no necesariamente eso sea algo que haya que excluir. Entonces, vamos hacia ese camino también, estamos mejor que hace 20 años, yo creo que seguro, y bueno, nada, esperemos que eso pueda seguir. Doctor. Dos comentarios cortitos. Sí. Uno primero, que en esta interrelación que tuvimos con la doctora Margarita Cañadas, era por ahí el objetivo. Cuando uno tiene el diagnóstico de un chico que tiene TEA, viene el baldazo de agua fría, ¿verdad? Pero bueno, y uno dice, ¿cuál es el objetivo? Que aprenda a los 4 años la tabla del 8, a los 5 años, 7 años, no, que sea feliz. O sea, el objetivo, que es un mensaje que quiero dejar positivo, porque a las familias que tienen un chico con TEA, que sea feliz, lo más feliz posible, él y la familia. Y a trabajar para eso, no importa que sepa la tabla del 5 o del 6. Y la otra buena noticia que estamos trabajando con la ministra de Educación es trabajar en lo emocional, que usted siempre lo menciona y se lo agradezco, ¿no? Porque nosotros hablamos de salud mental, pero hay personas que teóricamente sanas desde el punto de vista físico y mental, pero estamos mal emocionalmente, porque estamos bombardeados de malas noticias. Entonces, estamos en un país bendecido, una provincia bendecida, veamos lo positivo, incorporemos todos los días buenas noticias en nuestra vida diaria y, por supuesto, avancemos hacia eso, hacia un mundo mejor. Bien, siempre decimos que hay algunos videos que son importantes también, ¿no? Buscar el apoyo. Y hay un título que siempre pongo a colación, que es Desesperado, pero aún hay esperanza. Claro, claro. Juan Pablo, ha sido un gusto. Un gusto, muchas gracias. ¿A dónde? ¿En calle Alberdi? Calle Alberdi 416, Alberdi casi General Paz. Felicitaciones, Juan Pablo, por todo lo que estás haciendo, ¿no? Muchas gracias, Omar. Doctor, muchas gracias. No, gusto. Nos vamos